Vamos a continuar rápidamente con la siguiente exposición, que estará a cargo de la doctora Teresa Ambrís de México. Lleva por título Comportamiento de cucarachas y esquemas efectivos de control. La doctora Teresa Ambrís es médico veterinario zootecnista con maestría en ambas carreras profesionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 13 años de experiencia y labor en la transnacional Syngenta y con especialidades en control de vectores, manejo integrado de plagas, inocuidad alimentaria. Es exponente internacional en más de 16 países y es un gusto poder presentarla. Quiero pedirles un fuerte aplauso, para la doctora Teresa Ambrís y por favor... Ok, muy buenas noches. Gracias por la invitación a los organizadores de Perú Plagas. Y bueno, vamos a hablar del tema que tiene que ver con el comportamiento de cucarachas. Por supuesto, cuando hablamos de cucarachas y esquemas de control, pues obviamente tenemos que remitirnos a algunos datos importantes, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante realizar el control de cucarachas? ¿Realmente todas las cucarachas que existen en el mundo son plaga? ¿O solo una proporción de ellas se comportan como plagas sinantrópicas? Bueno, pues ahora sí que explicaciones muy puntuales tienen que ver con la transmisión de enfermedades, ¿no? Las cucarachas están bien estudiadas, sobre todo especies como Blatella germanica o especies como Periplaneta americana, algunas otras especies de periplaneta, asociadas con el factor vectorial, es decir, que de manera corporal, ¿verdad?, ya sea en su cuerpo, en sus apéndices, lo que llamamos patas, en sus antenas, en su probóscide, ahora sí que en la boca, pueden ser mecánicamente acarreadores de diferentes patógenos. Cuando hablamos de patógenos, ¿a qué nos referimos? Pues pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser fases parasitarias de diversos parásitos o pueden ser incluso algunas fases de hongos. Entonces, cuando hablamos de este riesgo sanitario, pues ahí toma renombre precisamente la importancia sanitaria de las cucarachas. Entonces, como pueden ver, ahí se hablan de bacterias, algunas más peligrosas que otras, ¿no? Pero pues una muy típica es la salmonelosis, que produce salmonelosis. Obviamente hay cepas mucho más agresivas de salmonela que otras, por ejemplo, la salmonela de tipo enterohemorrágica, pues es muy grave, ¿no? O también, por ejemplo, algunos tipos de Clostridium. Cuando hablamos de parásitos pueden ser helmintos, pueden ser protozoarios, por ejemplo, Entamoeba stulítica, ¿no?, la temida amiba, o la giardiasis también puede ser transmitida por cucarachas. Cuando hablamos de virus, bueno, en algunos países ya se ha controlado la poliomielitis, pero uno de los virus que puede transmitir las cucarachas, pues es el virus de la polio. Pero algo más vigente, ¿no?, en nuestros países, virus de la hepatitis, ¿no? Por ejemplo, la hepatitis A, mecánicamente puede ser transmitida por cucarachas. Y bueno, este cuadrito quizá no lo aprecian porque estamos como que con las pantallas muy pequeñas, pero les cuento, todas estas colores en el histograma, ¿verdad?, estas barritas que ven aquí, pues pertenecen a diferentes géneros, especies de patógenos bacterianos, pero también aquí están situados pues los géneros de diferentes especies de cucarachas, ¿no?, que pueden transmitir ese tipo de patógenos. Y bueno, la transmisión se da pues a partir de lo que transportan en sus cuerpos, pero también lo que transportan a través de su sistema digestivo. Ahora sí que desde la vía oral hasta la vía por donde defecan, ¿verdad? Ahora sí que la salida de su tracto digestivo. Ahora sí que bueno, aquí había varios patógenos listados, no se los voy a leer todos, pero pues nuevamente bacterias, virus, fases parasitarias, fases de hongos. Y algo interesante, ¿no?, con el SARS-CoV-1, que es un virus que antecedió al SARS-CoV-2, pues resulta que sí hubo una asociación directa en la transmisión con cucarachas, sobre todo pues Blatella germanica y roedores, sobre todo el género Ratus ratus, ¿no? Esto fue un brote en Amoy, en China, y ahí sí lograron asociar la transmisión mecánicamente por este tipo de organismos. ¿Qué pasa con el SARS-CoV-2, que es el agente etiológico de la COVID, la COVID-19? Ahí no se ha logrado asociar. Existe el sospechosismo.
la sospecha de que podría ser mecánicamente, pero hasta hoy no se ha comprobado que sean vectores mecánicos del virus de la COVID. ¿Ok? Bueno, y esto pues ya en el ámbito de algunos segmentos de mercado que ustedes atienden, sobre todo lo que tiene que ver con industria alimentaria, industria farmacéutica, ¿no? Cobra tremenda relevancia. Y cuando hablamos de industria alimentaria, pues sabemos que este tipo de industria debe garantizar no solamente la calidad de los alimentos, no solamente defender la marca, ¿verdad? Que sepan sabrosos, que vayan dentro de las características organolépticas esos alimentos, también es la inocuidad, es decir, que esos alimentos no causen enfermedades. Para la Organización Mundial de la Salud, pues existen al menos 200 enfermedades que son transmisibles por el consumo de alimentos contaminados, las denominadas ETAs, enfermedades transmisibles por alimentos. Las cifras, como pueden ver, pues son bastante alarmantes. 1 de cada 10 personas anualmente puede enfermar de este tipo de enfermedad a través de alimentos contaminados. Y lo más grave, pues, es la tasa de mortalidad, ¿verdad? Estamos hablando ahí que a nivel de casos son 420,000 en promedio por año. Eso es bastante grave, ¿no? Porque se pudo evitar, se pudo prevenir. Y pues las cucarachas están dentro de los principales vectores mecánicos que pueden contaminar alimentos en los procesos de los alimentos. Y bueno, esto puede ser letal, ¿no? Por lo tanto, pues toda la cadena de producción desde el canal primario, es decir, desde la fase donde se producen directamente los alimentos a nivel agrícola o a nivel pecuario, toda esta fase de industrialización de los alimentos, por supuesto, sus pasos de transportación y almacenamiento para llegar a la mesa, pues deben involucrarse, ¿verdad?, en estas exigencias de normas de inocuidad y la calidad de los alimentos para evitar que haya este tipo de enfermedades a partir de alimentos contaminados. Otra situación directa, pues son las personas que resultan genéticamente con ese predisponente a tener alergias a ciertos componentes de las cucarachas. Ustedes saben que pues el exoesqueleto, el excremento, estas son sustancias que se pueden comportar como alérgenos para algunas personas y desarrollar pues reacciones alérgicas muy severas que incluso pueden llegar a la muerte, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que del 23 al 60% de las personas que viven en áreas urbanas pueden tener síndromes asmáticos y sobre todo lo terrible es en niños, ¿no?, que no saben decir qué les pasa, pero están manifestando problemas de obstrucción respiratoria. Si no son tratados a tiempo, pues pueden morir. Y también, pues, la situación, ¿no?, de en las urbes, casas que pueden estar altamente infestadas con cucarachas, ¿no? Y bueno, estos memes no me los podía ahorrar. No, si es una cucaracha, pues córrele, ¿no? Bueno, ahí se acuerda uno de las anécdotas de cuando empezaba uno en el control de cucarachas, ¿verdad? Ahora sí que todos pasamos por alguna fase de ese meme, ¿no? Bueno, es que estaba uno aprendiendo, ¿no? Bueno, a esto le llamamos entomofobia y es un factor comercialmente muy útil para las empresas de control de plaga, ¿no? Porque muchos de los servicios, al pensar en las consecuencias sanitarias, pues también es la fobia que le tienen las personas a este tipo de insectos, ¿no? Bueno, hablando de la evolución de las cucarachas, pues vienen de una evolución muy antigua y esto es importante que ustedes lo entiendan porque de ahí vienen muchos aspectos del comportamiento de las cucarachas. Las cucarachas tienen un tronco común con las termitas y con las mantis. Entonces, ahí uno pensaría, bueno, ¿y por qué no son organismos sociales con castas definidas como las termitas? Bueno, ahora sí que en su evolución agarraron otro camino. Incluso se ahorraron un paso ahí en cuanto a la metamorfosis, que tiene una metamorfosis de tipo incompleto, ¿no?
y vienen evolucionando desde la época del Silúrico hace 325 millones de años. Nos llevan muchos millones de años en evolución, ¿no? Incluso mucho más antiguos en su evolución que las moscas, que los mosquitos que son dípteros, ¿no? Y bueno, pues cuando empezaron a proliferar fue precisamente en el periodo carbonífero. ¿Qué había en el periodo carbonífero? Una gran diversidad del reino vegetal. Ahora sí que las plantas proliferaron, ¿verdad? Ahora sí que la época de los grandes helechos gigantes, ¿no? Y eso significaba una abundancia de celulosa, ¿no? Ahora sí que este tipo de alimentación pues fue aprovechada por las cucarachas, que en su evolución lograron tener una simbiosis con microorganismos en su tracto digestivo, que al igual que en las termitas les ayudan a desdoblar la celulosa. Entonces, originalmente las cucarachas nacieron siendo herbívoras, ¿no? Se alimentaban de la celulosa de las plantas. Todavía hay especies que conservan ese comportamiento herbívoro, pero pues las que ya se comportan como sinantrópicas, ¿verdad? Las que ya son plagas importantes, pues ya han ido cambiando su comportamiento a un comportamiento más omnívoro, ¿no? Ya pueden comer de otros tipos de cosas, pero la base de su alimentación pues fue originalmente la celulosa. No todas las cucarachas, dentro de lo que podríamos denominar, ¿verdad?, especies de una región ecológica, se van a comportar como plagas, porque muchas de ellas van a formar parte de la cadena trófica, van a ser parte importante de un ecosistema. Pero las que ya, nuevamente, de manera sinantrópica, es decir, con una asociación más ligada a la evolución de los humanos, se comportan pues como plagas, ¿no? Y la definición de plaga básica, ¿qué es? Una especie que sale de control biológico y que causa daños a la salud humana, la salud de los animales y que pueda causar también daños económicos. Entonces, algunas especies de cucarachas se comportan como plagas. En Estados Unidos se dice que de 60 especies, realmente 12 son plagas, ¿no? Y pues eso ya nos ubica en un contexto pues más sinantrópico. Perdón, ¿tendrán por ahí un vasito con agua? Que no sé, estos ya estaban avanzados. Bueno, entonces aquí vemos esa época del carbonífero con abundancia ¿cómo se llama? Esto no alcanza a proyectar, con una gran abundancia vegetal, donde pues, la celulosa era el alimento, y ahí proliferaron, se reprodujeron, se diversificaron, ¿no? O sea que sí llegaron a convivir en la época de los dinosaurios. Este es el tronco común, el Archimilachys eggingtoni, es el tronco común entre termitas, cucarachas y las mantis. Y bueno, ¿por qué le llamamos la tela germánica si no tiene nada de alemana, o periplaneta americana si no tiene nada de americana? El origen de las cucarachas realmente fue en otros continentes, ¿no? Por ejemplo, la tela germánica tuvo su origen en el África oriental, ahí entre Etiopía y Sudán. Algunos autores datan que allí fue el origen. Periplaneta americana en África tropical, ¿no? Y en el caso de Blata orientalis, bueno, esa todavía suena a esa región, ¿verdad? Porque algunos autores la datan que puede ser en Rusia, su origen, y otros autores en África del Norte. Entonces, pues las sinonimias a veces no definen propiamente el origen de estas especies. Es como en rata noruega, pues no tiene nada de Noruega, su origen es asiático, ¿no? En cuanto a la clasificación, las cucarachas ya vimos que tiene una filogenia muy interesante, que tiene un tronco común evolutivo con las termitas. Y pues esto es un cladograma, ¿verdad? Aquí vemos de dónde vienen evolucionando. Gracias. Las cucarachas, entonces vemos aquí que está Dictyoptera, y a partir de Dictyoptera tenemos algunas divisiones ahí como Blatodea. De Blatodea tenemos ahí Blaveroide, y ahí están pues algunos tipos de cucarachas, pero más arriba, Blatodea se divide en Blatoidea, donde están ahí las termitas,
pero también otro tipo de cucarachas, ¿no? Por ejemplo, en Blátidae está la cucaracha americana y otro tipo de cucarachas. Entonces tienen una evolución muy interesante y esto lo tenemos que entender en cuanto al comportamiento, ¿no? Porque ¿cómo es, por ejemplo, que los cebos cucarachicidas van a funcionar en una cucaracha? Si es un cebo de buen diseño, pues tiene que atravesar diferentes barreras digestivas, no solamente la vía oral, ¿verdad? Ahora sí que la vía de la ingesta, sino que va a ir pasando por diferentes partes de su tracto digestivo, va a haber una serie de metabolizaciones, va a haber digestión en otra parte del sistema digestivo más bajo, hasta una parte de excreción, pero lo interesante es cómo la parte importante de ese cebo cucarachicida, que es el ingrediente activo y sus metabolitos, logran ser absorbidos desde el tracto digestivo y llegar al órgano blanco, donde tienen su función. Ustedes saben que hay cebos cucarachicidas que pueden tener ingredientes activos que no tienen efecto de transferencia en las cucarachas y otros, por ejemplo, Advion de Syngenta, que sí tiene doble efecto de transferencia, a diferencia de una hidrametilona que solamente tiene un solo efecto de transferencia simple, ¿no? Entonces, tenemos que entender cómo trabajan los cebos cucarachicidas asociados al tracto digestivo de las cucarachas y, a su vez, cómo ha evolucionado el tracto digestivo de las cucarachas. Bueno, esta es una ficha muy resumida de la taxonomía de las cucarachas. Obviamente pertenecen al reino animal, son artrópodos, del subfilo Nexápoda, porque tienen 6 patas, ¿verdad? De la clase insecta, los insectos tienen 6 patas, y el cuerpo dividido en 3 regiones, cabeza, tórax, abdomen, ¿no? La subclase Pterygota, la infraclase Neoptera, el superorden Dictyoptera, que era lo que estábamos viendo ahí en el cladograma, orden, bueno, un orden como Blataria, ¿no? Superfamilia Blatoidea, y de ahí se derivan ya las familias propiamente que conocemos importantes en plagas urbanas como Blatélide y Blatelidae, ¿no? Bueno, aquí vemos en anatomía las regiones importantes, cabeza, tórax y abdomen. La cabeza es muy importante desde el punto de vista del comportamiento de las cucarachas, puesto que ahí se ubican órganos sensoriales importantes como son las antenas, ¿no? Las antenas es como si tuvieran un par de naricitas, ¿no? Ahora sí que son órganos que les ayudan en la detección, que sería el símil del olfativo, pero también ayudan en la parte gustativa y también pues son órganos sensoriales de movimiento, ¿no? O sea, también con las antenas pueden detectar movimientos, son órganos filiformes, pues muy complejos. También tienen ojos compuestos, ahora sí que la visión en las cucarachas está muy evolucionada. El aparato bucal, ¿de qué tipo será? ¿Qué hacen las cucarachas? Pican, chupan, muerden, mastican. Es un aparato masticador, ¿no? Bastante desarrollado. En su evolución comparten ese desarrollo mandibular también con las termitas, ¿no? Ahora sí que está organizado su aparato bucal para masticar. Pero dentro de su tracto digestivo también hay unos 3 dientecitos que, dependiendo del número de partes que conforman esas superficies de molienda, pues ayudan también para identificación taxonómica. Y esos dientes que están en el sistema digestivo ayudan en la trituración de los alimentos. En el tórax, ¿qué podemos ver en el tórax o qué será importante en el tórax? Están insertadas las patas, ¿no? El aparato locomotor, las coxas de las 6 patitas insertan en esta parte torácica. Pero también ahí está insertado el pronoto, que es esta protección, un escutelo bastante grande que les cubre a veces la cabeza. Este pronoto, dependiendo del tipo de adorno que tenga ese pronoto, también nos puede ayudar para clasificar especies, ¿no? Las alas eran importantes en las cucarachas, las alas les sirven para volar. ¿Vuelan o no vuelan? ¿O planean? Digamos que no es el vuelo organizado de un díptero, ¿no? De una mosca, de un mosquito, realmente son más
para planear, ¿no?, esas alas, y sobre todo en especies que tengan alas largas, ¿no?, como las periplanetas. En el caso de Blata orientalis, ahí las alas, dependiendo si es macho o hembra, pueden ser vestigiales, rudimentarias, y pues entonces estas alitas no les sirven realmente para nada, ¿verdad? Blata orientalis, o la cucaracha que le llaman cucaracha negra, o escarabajos de agua les llaman, porque a veces los encuentran en cisternas, pero realmente son cucarachas. En el caso de Blatella germanica, pues ¿han visto volar alguna vez una Blatella germanica? Pero tiene unas alitas, ¿no? Tiene sus... ¿Mande? Exacto. Es muy corto. Correcto, exactamente, como dice él, ¿no? Ahora sí que son desplazamientos realmente muy cortos. Muchas gracias. Y la parte del abdomen, ¿por qué será importante el abdomen en una cucaracha? ¿Qué hay ahí? ¿Qué guarda en el abdomen? En las hembras, ¿verdad?, está la parte ahí del sistema reproductivo, ahí se produce la oteca. La Blatella germanica suele tener la oteca hasta 24 horas antes de que esa oteca vaya, llamaríamos la eclosión de la oteca, sigue pegada a la hembra hasta un día antes de la eclosión. Es buena mamá, pero las periplanetas no hacen eso, ellas las van dejando, pues dijéramos abandonadas, pero con cierta inteligencia, ¿no?, porque buscan lugares húmedos, que tengan la temperatura adecuada para que evolucionen esas otecas y que pues haya una fuente de alimentación. Entonces, es la diferencia también en cómo colocan las otecas. Bueno, en los machos, por supuesto, también ahí están los órganos reproductores masculinos, ¿verdad?, donde se producen pues las gónadas masculinas que servirán para la reproducción con los ovocitos de las hembras. Bueno, las cucarachas, como comentamos, se dividen en cabeza, tórax y abdomen, esas tres regiones anatómicas. En cuanto a la cabeza, ya dijimos que tienen un par de antenas filiformes, largas, móviles, sensoriales, grandes ojos compuestos, pueden tener ocelos. Los ocelos son unos ojitos rudimentarios que perciben más que nada intensidades lumínicas, no están tan desarrollados, ¿no? Y el aparato bucal masticador. En el tórax se divide a su vez en protórax, mesotórax, metotórax. El protórax, ¿verdad?, o pronoto, ahí es donde se encuentra ese escudito superior que vimos en la anatomía de las cucarachas. 3 pares de patas también está ahí, a su vez divididas en diferentes regiones anatómicas. Algo interesante, ¿no?, los tarsos son de tipo pentámeros, tienen 5 uñas, que eso los hace pues diferencial también en cuanto a su evolución. El mesotórax y metotórax presentan el par de alas, un par en cada segmento, ¿verdad? Ahora sí que juntas son 2 pares de alas. Y bueno, esas alas pueden ser completas, incluso mucho más largas que el abdomen, como en Periplaneta americana, o pueden ser muy reducidas y vestigiales, como en la cucaracha oriental o Blata orientalis. Y el abdomen, pues es un abdomen prominente, sobre todo en las hembras que llevan la función reproductiva, y pues con 10 segmentos. Aquí vemos algunos detalles del aparato bucal de las cucarachas. Como pueden ver, pues es un aparato bucal bastante evolucionado, que no solamente tiene las maxilas, tiene unos palpos que son sensoriales, los labios, ¿verdad?, el labrum, y pues ese aparato bucal está tan desarrollado que puede pues detectar qué le gusta, qué no le gusta en su alimentación, ¿no? Hay cebos cucarachicidas que pues fueron diseñados hace muchos años, antes de que se descubriera que puede haber un tipo de resistencia por comportamiento por aversión a azúcares. Entonces, por ejemplo, cebos que están elaborados a base de glucosa como atrayente, o a base de maltosa, a base de dextrosa, se ha ido viendo por científicos, ¿verdad?, que estudian este tipo de resistencia por comportamiento, han ido viendo que a diferentes azúcares hay cepas de cucarachas, hablando poblacionalmente, que han desarrollado esa aversión. ¿Y esa aversión en dónde empieza?
pues con la detección en su aparato bucal. Además es una resistencia de tipo hereditaria, ¿no? Ahora sí que por eso es un mecanismo de resistencia importante a considerar en la selección de cebos cucarachicidas. En Perú no tenemos comercialmente Advion, pero en otros países lo tenemos, por ejemplo en México, en Chile, en Brasil, ¿no? Hablando de esta región, por supuesto en Estados Unidos es uno de los cebos más importantes comercialmente. Y en Colombia próximamente vamos a tener Advion, ¿no? Entonces, Advion tiene una ventaja sobre otros cebos. Número uno, no está elaborado a base de azúcares como atrayentes, por lo tanto rompe con la resistencia por comportamiento por aversión a azúcares. Y por otra parte tiene un ingrediente activo muy diferente a otros mecanismos de acción, ya que es una oxalacina denominada indoxacar, que actúa si bien en el sistema nervioso, pero de una manera diferente a lo que actuaría un imidacloprid o que actuaría algún otro modo de acción que, pues, si bien no está relacionado con cebos, sí con tratamientos por aspersión, ¿no? Bueno, aquí un detalle de la patita, ¿verdad? Hablábamos ahí de las uñas, pentamérico, ¿verdad? Y vean este detalle también de la parte distal de las patitas, de los artejos, ¿no? También ahí tienen uñas, pero también tienen una especie de formaciones de cojinetito que pues les sirven para poder caminar en diferentes tipos de superficie. Ustedes han visto que aunque sean superficies lisas, por ejemplo, la mayólica, ¿verdad? Los mosaicos que les llamamos en otros países, suben con una facilidad, en el vidrio suben, ¿no? De hecho, cuando hacemos experimentos, pruebas de eficacia, tenemos en los contenedores donde tenemos las cucarachas, les tenemos que poner teflón alrededor para que no se nos escapen, porque son muy hábiles para trepar, por estas adaptaciones evolutivas, ¿no? Vean aquí el detalle de las uñas de los artejos de las cucarachas. Las alas, pues ya vimos que pueden ser diferentes en las especies. Periplaneta tiene alas muy grandes, a diferencia de Blata orientalis, que las tienen o vestigiales o rudimentarias. El aparato circulatorio de las cucarachas también es muy importante. ¿Habrá algún producto que actúe a nivel del sistema circulatorio? ¿Ustedes conocen alguno que afecte el sistema circulatorio de las cucarachas? ¿Qué circula? Hemolinfa, ¿no? No es sangre como en nosotros, es hemolinfa. ¿Con qué se puede afectar? Tienen un corazón muy rudimentario, que realmente pues, es un gran vaso que está a nivel ventral, y tiene una serie de válvulas, las hostias, ¿no? Que son las que van dando propulsión a la hemolinfa. Bueno, pues nosotros tenemos un ingrediente activo que es el pirimifosmetil, aquí se vende con la marca Telic 300, y se ha encontrado que este órgano fosforado sí tiene una función a nivel cardíaco de las cucarachas, ¿no? A nivel de su corazón rudimentario. A pesar de que actúa en sistema nervioso como inhibidor de la acetilcolinesterasa, ¿no? Pero casualmente tiene también un efecto a nivel cardíaco en los insectos. Bueno, también tenemos otros órganos importantes ahí, ¿verdad?, que tienen que ver con la respiración. El sistema respiratorio de las cucarachas, pues es una serie de bronquios y derivaciones de estos bronquios a bronquiolos, y de ahí, pues la comunicación al exterior se basa en espiráculos, ¿verdad?, que son unas válvulas que abren y cierran para poder tener este intercambio gaseoso con el exterior, ¿verdad? Intercambiar dióxido de carbono por oxígeno. El sistema digestivo, pues como pueden ver, tiene un intestino anterior o estomodeo que se divide en la faringe, después de la boca propiamente, pues pasa a la faringe, el esófago, buche o crop, el proventrículo, que es realmente donde es el órgano de trituración. Ahí en el proventrículo hay unos dientitos que ayudan a terminar de hacer la molienda del alimento. El intestino medio mesenteron, bueno, aquí se divide en saco, estómago, sacos ciegos, que es donde se producen enzimas que ayudan a la digestión del alimento y la absorción del alimento. Entonces, cuando hablamos de un cebo cucarachicida, pues obviamente esta es una parte bien importante, ¿no? Porque
diseñar un cebo cucarachicida, pues tiene que pasar todos estos filtros del sistema digestivo de una cucaracha. Y ya en el sistema digestivo posterior o proctodeo, ya es el ileón, colon, recto y ano, ya donde sale la materia fecal. Y por supuesto también los túbulos de Malpighi, órganos excretores. Aquí lo vemos con mayor detalle, ¿no? El aparato bucal, y pues en esta parte, ¿verdad?, hay enzimas digestivas ahí en la parte media de este sistema digestivo. Perdón, es que yo estoy haciendo acá pintitos y es acá, ¿verdad? Bueno, aquí hay una disección, ¿verdad?, donde se ve con mayor detalle pues el sistema digestivo, pero también se nota parte del sistema nervioso de las cucarachas. Las cucarachas tienen un sistema nervioso central, tienen un sistema nervioso periférico y también un sistema nervioso de tipo vegetativo, ¿no? Ahora ese es el que mantiene el metabolismo, pero en el sistema nervioso central encontramos ganglios ubicados en la cucaracha y ganglios en una cadena ventral. De esos ganglios hay derivaciones periféricas que son los nervios, y esos nervios que van a otros órganos, a otros sistemas, pues constituyen el sistema nervioso periférico. Hay insecticidas que tendrán mayor acción sobre el sistema nervioso central y otros que actuarán más en el sistema nervioso periférico y otros que actuarán en la unión neuromuscular, ¿no? Por ejemplo, en México nosotros tenemos un cucarachicida que se llama Optigar cucaracha gel a base de benzoato de mamectina, que una de sus dos modos de acción es precisamente a nivel de la placa neuromuscular, ¿no? Entonces, hay ejemplos de cómo pueden interactuar algunos insecticidas en diferentes niveles del sistema nervioso. O la lambda-cialotrina, ingrediente activo de Syngenta, aquí lo vendemos con la marca MAN10S, actúa mayormente en el sistema nervioso central, porque es un piretroide tipo 2. ¿Okay? Bueno, también hay unas glándulas, ¿verdad?, accesorias que son importantes en el tracto digestivo, glándulas salivales, que pues es la primera parte de interacción con el alimento, ¿verdad? Y ahí empieza a haber una degradación del alimento. Y bueno, ya que pasa al proventrículo, ahí están esos dientitos que terminan de hacer la molienda del alimento. Simbiontes, les dije que había unos organismos que están en el tracto digestivo y que pues ayudan a las cucarachas en su proceso de digestión y en la síntesis también de ciertos aminoácidos necesarios para su metabolismo, que no los pueden producir por sí solas las cucarachas, y bueno, pues, simbiontes ayudan a que se sinteticen estos aminoácidos, ¿no? Y bueno, pues también estas bacterias, fíjense qué interesante, se tienen que transmitir en la colonia y la forma de transmitirlas pues es por trofalaxia. Ustedes han visto que también en termitas hay este fenómeno de trofalaxia, ¿no? Nada más que en termitas, pues la forma de transmitirlo es anoboca, ¿no? O sea, hay una trofalaxia anoboca. En las hormigas, que bueno, ya pertenecen a otra clasificación taxonómica, en las hormigas la trofalaxia es boca a boca, pero en las cucarachas esta trofalaxia es diferente, ¿no? Porque realmente lo que sucede es que los excrementos, los cadáveres, los vómitos de cucarachas agonizantes, todo eso sirve, además de alimento para las crías, para las ninfas de primeros estadios, también sirve para poder recibir a estos simbiontes que les van a ayudar en su tracto digestivo, ¿ok? Bueno, por supuesto el canibalismo también. Ya les expliqué lo del sistema nervioso, ahí para que lo vean más claro, ganglios a nivel central, ¿verdad? En la cabeza, la cadena ganglionar ventral y luego las derivaciones que hay ahí del sistema nervioso periférico. Ahí lo ven con más detalle, ¿no? Bueno, algo interesante, las cucarachas nada más poseen 1 millón de neuronas. Así de evolucionadas están, ¿no? Entonces, tienen una memoria también de largo plazo. Yo recuerdo que cuando tomaba mis clases de fisiología, había un profesor que luego
de manera peyorativa, algunos compañeros le decían, es que pareces cucaracha, tú nada más tienes acto reflejo, ¿verdad? Bueno, hablando de algunas características, ¿verdad?, de cómo reaccionan las cucarachas, pero realmente las cucarachas son muy evolucionadas, sí llegan a tener una memoria de largo plazo, ¿no? También suelen acicalarse constantemente el cuerpo. Esto también es algo bien importante cuando ustedes diseñan estrategias de control. Si las cucarachas se acicalan, ¿los polvos de espolvoreo serán útiles? Ahora sí que basado en este comportamiento. ¿Y por qué se acicalan? Bueno, porque se destapan los poros microscópicos por los que viajan algunas sustancias químicas que llegan a receptores sensoriales. Entonces, aquí en esta fotografía de microscopía electrónica, pues pueden ver que hay unas, ahora sí que unas áreas del cuerpo de la cucaracha, claro está, visto en microscopía electrónica, que está sucia, que no está acicalada, no se ha limpiado, ¿no? Y acá recién limpiecita, ¿no? Para que esos poros puedan captar sensorialmente cuestiones del medio. Su sistema respiratorio, su sistema reproductor, obviamente hay hembras, hay machos, la reproducción es sexual, ¿verdad? Hay un apareamiento entre el macho y la hembra, donde el macho pues obviamente tiene que pasar sus espermatozoides a la hembra, y la hembra pues ¿qué es lo que va a producir? La hembra en sus gónadas sexuales lo que produce son ovocitos. En humanos les llamamos óvulos, ¿no? Lo que producen las mujeres fértiles, pues producen óvulos, pero esos óvulos hasta que no se unen con un espermatozoide no van a formar un nuevo ser. Ahora sí que ahí viene la genética del padre y de la madre, ¿no? Y van a producir embriones, y esos embriones van a estar dentro de unas estructuras que se llaman otecas. Las otecas pues están elaboradas a base de proteínas, una estructura bastante rígida que protege el desarrollo de esos embriones. Cuando esos embriones van evolucionando hacia el primer estadio ninfal y ya está listo ese estadio ninfal, esa oteca pues se abre y esas ninfas de primer estadio van a salir de la oteca. Por lo general, ustedes van a ver que salen como fantasmitas muy transparentes, ¿no? Porque todavía no terminan de esclerotizarse, todavía no terminan de madurar, digamos, su exoesqueleto y de pigmentarse. Eso va a transcurrir paulatinamente. Bueno, también hay un dimorfismo sexual. Aquí, ¿cuál es hembra y cuál es macho? ¿No? ¿Cuál creen que sea la hembra y cuál creen que sea el macho? ¿La de aquí es macho o macho menos? Este es hembrita, ¿sí? Bueno, hay unas estructuras, ¿verdad?, que se llaman cercos, que son más de tipo sensorial, que los tienen tanto hembras como machos, pero estos estiletes solamente los tienen los machos, ¿sí? Y cumplen pues una función en el momento de la reproducción, ¿no? Entonces, eso es bien característico de los machitos, ¿no? Aparte, en las especies, cuando ustedes revisan hembras machos, se van a dar cuenta que los machos tienen el cuerpo más esbelto, más longilíneo, van al gym, ¿no? Y las hembras, como llevan la función reproductiva, pues tienen que tener el abdomen más amplio para poder llevar función reproductiva. Ciclo biológico, metamorfosis gradual o simple, incompleta, hemimetábola, exoperigota, según la bibliografía que consulten, van a encontrar estos términos. Pero este ciclo biológico pues va a llevar diferentes estadios ninfales dependiendo de la especie de la que se trate. Por ejemplo, Periplaneta americana puede tener ¿desde cuántos a cuántos estadios? Periplaneta americana, que tiene un ciclo biológico bien largo. Así que no se peleen de uno por uno. ¿No? Hay autores que hablan que puede haber hasta 3 estadios, ¿no?, antes de llegar a la fase adulta. ¿Sí? Bueno, entonces en las cucarachas
aunque se dice que hay la fase de huevo, este huevo o embrión realmente está dentro de una oteca, está protegido hasta el primer estadio ninfal. De ahí varios estadios ninfales hasta llegar a la fase adulta y bueno, con una diferenciación de hembras y machos. En algunas especies no se necesitan los machos para la reproducción porque esas especies se comportan con partenogénesis. La hembra ahora sí que puede tener descendencia a partir de la fusión de dos óvulos, de dos de sus células germinales. Entonces, especies partenogénicas, pues no se necesita apareamiento con el macho. Pero aquí, pues sí, es una película porno, ustedes disculpen, hay un apareamiento, ¿no? Aquí vemos fases del ciclo biológico de la Blatella germánica, la hembra con la oteca adherida a su parte final del abdomen, y aquí diferentes estadios ninfales, ¿no? Y esta tablita yo creo que les queda más claro, ¿no? El número de huevecillos dentro de la oteca que puede haber dependiendo de la especie. La cucaracha alemana, la germánica, suele tener de 30 a 40 huevos o embriones dentro de la oteca. El huevo no es la oteca, ¿eh? La oteca es el saquito que contiene los huevos, que propiamente son los embriones evolucionando. Periplaneta americana 6 a 28 por oteca, oriental 18, la de raya café o Supella longipalpa de 16 a 18. Como pueden ver, pues la más prolífica es Blatella germánica, ¿no? Y luego también es muy breve en el número de instars o de estadios ninfales de 5 a 7, mientras que americana va de 7 a 13, la oriental de 7 a 10, y en el caso de la de raya café o Supella de 6 a 8 estadios ninfales. También las duraciones de los ciclos biológicos, dependiendo de la especie, pues pueden ser muy cortos, como en el caso de Blatella germánica, que va de 55 a 103 días, o ya ciclos muy, muy largos, por ejemplo, en Periplaneta americana, que pueden ser hasta 700 días, según algunos autores, ¿no? El desarrollo embrionario, es decir, la oteca, cómo se está desarrollando los embrioncitos en la oteca. En el caso de Periplaneta americana, de Blata oriental, de Supella longipalpa, todo desarrollo es externo. ¿Por qué? Porque son malas madres, dejan por ahí botadas las otecas, ¿no? En el caso de la cucaracha alemana, pues ella es muy buena madre, entonces trae la otequita pegada hasta un día antes de su eclosión, ¿ok? Vean el potencial reproductivo, ya vimos la cantidad de embriones o de huevos que puede haber en una oteca en Blatella germánica, 30 a 40, ¿no? Si eso lo vamos juntando con las diferentes generaciones que se van cumpliendo sus ciclos biológicos, pues el potencial puede llegar a millones de cucarachas en un año. Y esto es lo que luego no entienden los clientes, ¿no? O sea, ellos creen que con la primera visita que hicieron ustedes un tratamiento, hasta ahí paró la cosa y entonces ya luego te busco, ¿no? Luego te llamo. Y en pocos meses esa población va a repuntar, ¿no? Porque si no pagaron la fase de mantenimiento de este control, pues va a poder tener una reinfestación en poco tiempo, ¿no? O lo que decía el ponente anterior, que también puede haber pues migración de la población por algún factor extrínseco, ¿no? Como puede ser el uso de algún piretroide, donde el ingrediente activo tiene dentro de una formulación un efecto de repelencia. Por ejemplo, formulaciones en concentrado emulsionable, formulaciones en polvo humectable, donde el ingrediente activo es un piretroide tipo 2, pues sí puede haber repelencia. Y si no se diseñó adecuadamente la estrategia de dónde se iba a aplicar, puedo tener migraciones también de cucarachas. Y es lo que luego los clientes no entienden, ¿no? Que tienen que llevar pues un mantenimiento de esa instalación para evitar que las poblaciones pues vuelvan a repuntar. Feromonas. ¿Cómo se comunican las cucarachas? ¿Hablan las cucarachas entre ellas? ¿Hablarán? Hola, comadre, ¿cómo estás?
No. No, ya no tengo que ver esa película, la de Joe, ¿no? De Joe's Apartment, no. Esas sí hablaban. Bueno, ellas se comunican químicamente con feromonas, entonces hay feromonas sexuales, hay feromonas de agregación, hay feromonas que también alertan a la población de un peligro, ¿no? Entonces, pues hay diferentes estructuras químicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las trampas engomadas que venden con un atrayente a base de feromonas. Si son feromonas como la blateloquinona, bueno, pues va a ayudar a atraer cucarachas, pero sobre todo de la especie Platella germanica. No necesariamente va a ser muy útil con otra especie, ¿no? Entonces también hay que consultar a los fabricantes a base de qué tipo de feromonas están diseñando sus sistemas de trampeo monitoreo. Las cucarachas en general, digo en general porque siempre hay una que rompe la regla, son nocturnas, fotofóbicas, es decir, que son lucífugas. Pero, por ejemplo, Blatella asiacinae parece mucho a Blatella germanica, morfológicamente, pero tiene un comportamiento diferente, no es lucífuga, al contrario, si hay una fuente de luz, le atrae, ¿no? Entonces esa sería como la excepción a la regla. Herbívoras, ya vimos que en la evolución se alimentaban de vegetales, que con los simbiontes pueden degradar la celulosa y ya degradado pues les sirve de alimentación, pero también hay especies omnívoras. Blatella germanica es altamente omnívora, es la más adaptada, ¿no? Puede consumir diferentes tipos de alimentos. Coprofagia, metofagia, necrofagia, términos importantes cuando se hablan de cebos cucarachicidas, sobre todo los que tienen efectos de transferencia como Avion, Optigar cucaracha, algunos que están en el mercado con hidrametilona, ¿no? Ahí es importante cuando se habla de estos términos. Necrofagia, que se comen los cadáveres, ¿no? Ahí puede haber transferencia de los metabolitos del ingrediente activo a una siguiente fase de la población. En el caso de coprofagia, que se come el excremento, donde también puede haber transferencia del ingrediente de esos cebos. Y en metofagia, que se comen los vómitos de sus congéneres. Cuando una cucaracha está en fase de agonía, dependiendo del tipo de intoxicación que tuvo, puede vomitar. Y entonces eso, las ninfas de primeros estadios, pues no le hacen el feo, lo ven como alimento, ¿no? Y acuérdense que es un mecanismo también de trofalagia para adquirir simbiontes, pero en cebos cucarachicidas también sirve para el efecto de transferencia. Canibalismo, también cuando hay un desequilibrio en la población, también las cucarachas grandes se comen a las chiquitas, ¿no? Ahora sí que son proteína, también las ninfas de primer estadio. Tigmotropismo, bueno, ya son comportamientos también en cuanto a la forma en que viven en grietas y hendiduras. Les gusta vivir como en sándwich. Ellas como el jamón y con un pan arriba y un pan abajo, ¿no? Se sienten seguras en grietas y hendiduras. Y esto es parte también de su evolución para protegerse de diferentes situaciones. Una de depredadores, ¿no? La otra es también tener un microclima con humedad, temperatura más estable que si están en el exterior. Se protegen pues de la desecación. Entonces ahí las vemos en grietas, ¿verdad? Hendiduras, grietas de unos cuantos milímetros son suficientes para albergar cucarachas. Son gregarias, pero no tienen un desarrollo social como sus primas las termitas, ¿no? Ellas nada más son gregarias. El 75% de su vida lo viven dentro de grietas y hendiduras. Si consideramos que tienen que pasar por varios estadios ninfales, pues los primeros estadios ninfales se sienten más seguros dentro de grietas y hendiduras y ahí se pueden estar alimentando de cadáveres de otras, de excremento, de vómitos de otras y también de exuvias, ¿no? Entonces realmente no tienen a qué salir. Y también las hembras que ya se aparearon y que ya están desarrollando teca, pues viven en grietas y hendiduras, tampoco les gusta mucho salir. Lugares preferidos, pues cerca de alimento, donde haya agüita,
donde haya humedad relativa alta y calor que les sirva para desarrollar una colonia. Y para desarrollar una colonia, pues hay muchos factores, pero los principales, pues tienen que ver con, ¿por qué? Alimento disponible, obviamente que sea de su agrado, agua, abrigo o refugio donde se van a ocultar y acceso, cómo llegaron a las instalaciones, ¿no? No es lo mismo el acceso en un restaurante, que puede ser mediado por los proveedores, ¿no? Muy diferente quizá en una explotación pecuaria, ¿no? Como hay cucarachas en una granja de cerdos, ¿no? Bueno, pues también hay que ver qué entorno existe, a quién tienen de vecinos, qué proveedores tienen o qué visitantes están teniendo a la granja, ¿no? Dinámica poblacional, pues hay factores extrínsecos y factores intrínsecos. Ya genéticamente una población puede tener ciertos parámetros en su tasa de natalidad. Ahora sí que cuántos descendientes porotecan, ¿no? Ya es una determinación de su propia genética y evolución. La tasa de mortalidad, pues también las cucarachas se enferman de manera natural, también se mueren, ¿no? O también por canibalismo puede haber depredación entre ellas. Migración, bueno, pues ya no me siento cómodo aquí, ya, ¿no? Invaden otras áreas, algo que los pueda alterar en su ambiente y pues migran, ¿no? Extrínsecos, bueno, aquí los controles de plagas también pueden apoyar a esta dinámica de manera extrínseca al manejar el ambiente, ¿no? Evitar que haya acceso a alimento, agua, a refugio, ¿no? Entonces hay ciertas estrategias dentro del manejo integrado de plagas que van encaminadas a alterar el ambiente, ¿no? Todo lo que le llamamos método cultural, ¿no? Que no es más que sanidad y orden, para algunos autores representa el 80% del éxito en un manejo integrado de plagas, ¿no? Parasitismo y enfermedades. Bueno, pues ahora sí que, además, ¿no? Esa población estuvo expuesta a cierto tipo de patógenos que son propios de las cucarachas y pues eso afectó esa dinámica poblacional. También los depredadores, la competencia también, ¿no? Alimentación, aquí hay cosas bien interesantes. Fíjense, los machos y las hembras que no se han apareado pueden llegar a consumir de 1 a 3 miligramos de alimento al día. Estos son valores para Blatella germánica. Hembras que ya están formando oteca necesitan más proteína, más alimento, entonces son bien tragonas. Pueden consumir hasta 10.5 miligramos de alimento. Y las hembras que ya tienen oteca, ¿verdad? No comen ni beben, incluso hasta 8 días antes de la eclosión. Se quedan así como quietecitas, ya no se mueven tanto, están cuidando la oteca, porque ya habían comido mucho cuando la formaron, ¿no? Feromonas, ya habíamos hablado que hay sexuales, de agregación, de dispersión. Las de agregación principalmente generadas por hembras y machos, perdón, hembras y ninfas, y las de dispersión por los machos. Y de hecho los machos son los que suelen moverse más del sitio de refugio, son los que más se desplazan. Pues como humanos, ¿verdad? Son los que más se desplazan. Ahorita vengo, mamá, voy a la tiendita con mis cuates y hasta el otro día regresó, ¿no? Se fue parranda. Bueno, también hay patrones de movimiento, ¿no? Depende de dónde está su fuente de hidratación y del alimento, y bueno, pues los machos siempre son los más activos. Aquí vemos en esta gráfica una hembra que ya está con la oteca, ¿no? Y si se fijan, pues casi una semana antes de la eclosión, está muy quietecita, casi no tiene actividad, pero en cuanto suelta la oteca sale hambreada, ¿no? Entonces, nuevamente, estrategias con cebos cucarachicidas pues son importantes si llevamos un buen monitoreo de la población y sabemos cuáles son las fases más abundantes, en qué época, ¿no? Para poder diseñar estrategias. Las cucarachas recién paridas, llamémosles así, las que acaban de soltar oteca, tienen mucha hambre y pues si hay cebo cucarachicida vamos a realizar un control ahí de hembras para evitar que venga otro nuevo apareamiento, ¿no? Me gusta
gusta mucho citar a Stoy Hedges. ¿Ustedes saben quién es él? ¿No? Entomólogo senior de la Universidad de Purdue y consultor, pero también fue fundador de Terminix. Ahora sí que hace muchas décadas, ¿no? De los socios fundadores. Y bueno, él tiene este tipo de premisas. El manejo integrado de plagas es situacional. No puedo pensar en una receta de cocina si voy a trabajar con departamentos o si voy a trabajar en un hospital, si voy a trabajar en industria alimentaria. Son diferentes situaciones, entonces tengo que realizar una inspección detallada de cada situación y tomar decisiones para una buena estrategia dependiendo de las circunstancias de esa situación en particular, ¿no? Otra de las premisas importantes, hazlo bien a la primera. ¿Por qué creen? ¿Será muy disciplinado? ¿Será japonés o qué? ¿Por qué viene a la primera? Porque si no lo hago bien desde el principio voy a tener que regresar y me va a costar más. Una reclamación cuesta, y cuesta mucho dinero, ¿no? No solamente en costos directos, también en indirectos. Y bueno, pues siempre estar enfocados en las prioridades de los clientes. En México decimos el cliente manda, ¿no? La logística y protocolos que tenga el cliente, porque lo mismo, ¿no?, que platicábamos, industria alimentaria. ¿Qué tal si tienen 3 turnos? No para esa industria. Tengo que ver cómo es la logística para ver qué estrategia voy a proponer. O es un hotel que tiene ocupación del 100%, las habitaciones no paran, ¿no? Así que todo el tiempo tienen huéspedes ocupándolas. Entonces, ¿qué protocolo voy a establecer con esa logística? Estar muy al pendiente de la normatividad, comportamiento de las plagas, ya hemos visto aquí lo de cucarachas, algunos tips. Y bueno, pues siempre buscar soluciones efectivas para el manejo integrado de plagas. Empresas como Syngenta, pues estamos presentes en 100 países, tenemos que pasar procesos regulatorios en diferentes países y parte del proceso, pues no nada más es lo que tenga que ver con las características físico-químicas de un plaguicida o la toxicología. Hay exigencias regulatorias en cuanto a efectividad y se tiene que demostrar la efectividad de acuerdo a protocolos establecidos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay protocolos de la USEPA, de la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos. Hay protocolos que dicen cómo se tiene que hacer el ensayo. Y el ensayo no lo hace la empresa, lo tiene que hacer un investigador que esté reconocido, ¿no? Ahora sí que, por lo general, nosotros en Estados Unidos turnamos eso a universidades, ¿no?, donde hay investigadores de la talla del doctor Kehler, ¿no?, de la Universidad de Florida, uno de los entomólogos más reconocidos a nivel mundial. En el caso de Europa está regido por protocolos de la EPPO, donde también dice cómo se tiene que hacer un protocolo para cada especie, para cada tipo de plaguicida. En México también nos rige el reglamento PLAFES de la COFEPRIS y también tenemos que hacer pruebas de eficacia para cierto tipo de usos regulados por la COFEPRIS. En Perú no es la excepción. En Perú tenemos una DIGESA, ¿no?, con un órgano regulatorio muy robusto que también exige que las pruebas de eficacia pues se hagan localmente, ¿no?, sobre todo lo que va a salud pública. O la parte pecuaria, el SENASA, ¿no?, también rige que sean pruebas locales. Entonces, afortunadamente, pues existe eso que diferencia pues de un producto hecho con rigor científico de productos que pues simple y sencillamente son copias genéricas, ¿no? Bueno, situaciones específicas, cuando tienen situaciones de industria alimentaria, pues bueno, ahí ya antes de usar un plaguicida estamos pensando en otro tipo de estrategias. Nosotros manejamos lo que se llama el control consciente, donde pues siempre recomendamos hacer una inspección detallada, ¿verdad?, del área a tratar o del cliente con el que estén trabajando, su entorno, no solamente el interior, también lo que rodea, comprender los factores biológicos que están asociados a esa plaga, mantener los factores biológicos en el área, pues todo lo que es las 4 A's, alimento, agua, abrigo, acceso, un manejo sanitario, ¿verdad?, propiamente, y bueno, ya lo que es un control integral. Elegir la formulación adecuada de acuerdo a su calidad y también a la técnica de aplicación. Buscar
formulaciones que les puedan dar resultados verdaderos, porque no queremos reclamaciones, que tengan un amplio margen de seguridad. Y también, pues, tomar criterios en cuanto a rotación, ¿verdad? Ahora sí que podemos hacer rotación dependiendo del modo de acción. A veces se requiere más de un modo de acción, dependiendo del tipo de infestación y el tipo de entorno con el que ustedes trabajen. Por lo tanto, pues puede haber diferentes formulaciones en el mercado que también se adapten a sus técnicas de aplicación. Y, por supuesto, la comunicación asertiva con el cliente, porque tenemos que involucrarlo en el proceso del manejo integrado. Recuerden que el manejo integrado forma parte de las buenas prácticas de fabricación o de manufactura y pues las buenas prácticas son parte de HACCP, son un prerequisito importantísimo de HACCP. Y bueno, pues un manejo integrado no es más que la combinación de diferentes métodos que se complementan entre sí, principalmente los culturales y sanitarios. Obviamente también hay métodos o estrategias físicas, mecánicas, químicas como los plaguicidas y pues muchos más que están ahí listados, con la intención de reducir, realizar un uso justificado y racional de los plaguicidas, minimizando el impacto al medio ambiente. Bueno, no voy a abundar mucho en los 12 pasos de Granovsky, pero recuerden que si no nos capacitamos, si no nos profesionalizamos, bueno, pues nos va a rebasar la competencia, ¿no? Hay empresas que trabajan ya con metodologías pues más avanzadas, mejores equipos de aplicación a veces, buscando productos que les den resultados duraderos. Entonces tenemos que ir a la par también de la competencia, ¿no? Tenemos que irnos superando y ya como gremio pues es importante porque la unión hace la fuerza. Así que ante los clientes, ante las autoridades, es importante estar unidos y cada vez más profesionalizados. Bueno, inspección, identificación, pues a veces no vemos ni siquiera las cucarachas, solamente exuvias, excremento, otecas, a veces vemos vómitos de cucaracha, ¿no? Entonces, tenemos que conocer de este tipo de pues características que tiene cada cucaracha, especie de cucaracha, pues para poder realizar una identificación. Y qué mejor si colectamos con métodos de monitoreo, con trampeo, pues especímenes para poder revisarlos morfológicamente y ver a qué clasificación taxonómica pertenecen, para ver cuáles son sus hábitos, su biología y establecer pues la mejor estrategia de control. ¿Se comportará igual Periplaneta americana que Blatella germánica? No, ¿verdad? Porque ¿dónde está Periplaneta? Principalmente en áreas muy húmedas, como pueden ser los drenajes, pero también puede estar en áreas verdes. ¿Sí? En los jardines también pueden estar refugiadas las periplanetas. Mientras que Blatella germánica pues suele estar más en interiores, con un rango de acción mucho más pequeño que Periplaneta, que se puede desplazar, según algunos autores, hasta 18 metros de su sitio de refugio. Entonces, por eso es importante hacer una buena inspección, tener un buen plano de las instalaciones para no perdernos en las instalaciones, como yo ahorita que no sabía cómo llegar aquí. No, ahora sí que me había subido muchas escaleras, ¿no? Entonces me hubiera servido el plano. Así ustedes, ¿no? Cuando trabajan con instalaciones muy grandes, pues siempre es mejor ir armado de un buen plano, un croquis. Además, esos planos son evolutivos en el tiempo. No es lo mismo que capturaste información en esta semana que un mes después. Si te confías a la memoria, pues se te va a olvidar. Y llevar pues todos los implementos que ustedes consideren útiles para hacer una buena inspección. Bueno, las inspecciones adentro, pero también afuera, y como dice Ted Granovsky, es un trabajo rodillas, y efectivamente, pues se va uno con rodilleras y coderas, porque a veces las inspecciones son muy detalladas, ¿no? Lugares donde es muy fácil que haya cucarachas, pues todo lo relativo a la plomería, ¿no? Y más si hay fugas de agua, donde hay grietas y hendiduras, ¿no? Y los monitores, pues nos ayudan muchísimo para recabar información. Drenajes, pues también ahí podemos tener diferentes especies, ¿no? Los contactos de la luz, también hay que desarmar contactos. Esto está lleno de
excremento de cucaracha y ahí había unas exuvias, ¿no? Y cucarachas ahí entrando y saliendo. Supercarreteras de las cucarachas, todos los circuitos eléctricos, ¿no? Porque pueden comunicarse incluso de una habitación a otra, de un piso a otro, a través de estas instalaciones eléctricas. Sanidad, pues modificar el hábitat, ¿no? La tría de la vida, que no haya alimento disponible, que no haya agua disponible, que no haya refugio disponible. ¿En la industria alimentaria es posible eso? No, produzcan en un mes, ¿no? Para que no haya nada de alimento, ¿no? Que no les traiga nada el proveedor. No, pues ahora sí que se trata de buscar los mejores métodos como para evitar que lleguen a este tipo de alimentos y agua, ¿no? Exclusión, pues ojalá las instalaciones estuvieran en un capelo, libres de toda plaga, pero ya sabemos que eso no es la vida real, entonces siempre hay que estar insistiendo con el cliente en algunas medidas, ¿verdad?, de reestructuración, inversión en mantenimiento, el poner cierto tipo de elementos que sirvan, pues, de freno al ingreso de las plagas. Trampeo y monitoreo, bueno, hay trampas con atrayente alimenticio, por ejemplo, levadura de cerveza, o hay trampas a base de feromonas, como la toquinona que vimos hace rato, ¿no? Las trampas o monitores nos sirven para poder parametrizar cómo se está comportando una población. Ya sabemos que no vamos a hacer un censo total de todas las cucarachas de esa instalación, pero estos monitoreos nos sirven para, pues, parametrizar si nuestras estrategias están funcionando o tenemos que replantear algo. Esta tablita está en una publicación de la Universidad de Nebraska. Me pareció muy práctica porque lo divide por especies y parametriza infestaciones baja, moderada, alta y muy alta, dependiendo de la especie. Entonces, ahora sí que si ustedes sacan un promedio de sus trampeos en una instalación o en un área de la instalación, pues pueden compararlo contra la tabla para medir si están dentro de un buen parámetro o hay que restablecer la estrategia. Control mecánico, todo lo reparativo a reparaciones estructurales, bueno, calafateo, ¿no? Evitar que haya ingreso de las plagas, ¿no? Que haya donde se alojen. Control físico, si sabemos de biología de las plagas, pues podemos contar con algunos controles físicos. Claro, en cucarachas el manejar iluminación pues no es tan práctico, pero sí podemos manejar temperaturas, ¿no? Eso sí puede alterar el comportamiento de las cucarachas. Control químico, bueno, plaguicidas, pero van de la mano de técnicas de aplicación, entonces también tenemos que conocer de equipos de aplicación, tenemos que ver las especificaciones de esos fabricantes, conocer cómo se utilizan los equipos y realizar, pues, una buena técnica de aplicación. Nosotros tenemos como propuesta a través de nuestro socio estratégico TQC, hasta aquí le están entrando al área de stands, tenemos Demand 10S. Hemos hecho para la renovación de lo que aquí le llaman la licencia, lo que es, para nosotros en otro país sería registro, aquí le llaman licencia. Hemos hecho estudios de eficacia para volver a incluir cucarachas, también moscas y plagas de almacén, aparte de los mosquitos que ya están en la etiqueta. Y es un producto que, pues, no solamente en Perú ha demostrado eficacia en cucarachas, ya que lo vendemos en diferentes partes del mundo, y pues los estudios de eficacia avalan residualidades bastante largas, ¿no? Estamos hablando de el equivalente en Estados Unidos, pues residualidades de 3 meses, que pueden ser muy útiles cuando hablamos, pues, de clientes con los cuales por su logística no podemos estar regresando de manera tan rápida, ¿no? Ahora sí que no podemos estar yendo cada 15 días porque, pues, no casa con su logística, ¿no? Y además es un producto que se puede aplicar por diferentes técnicas de aplicación, por ejemplo, inyección a grietas y hendiduras, que en industria alimentaria, pues, es una de las técnicas que nos piden. No nos piden aplicaciones extensivas, sino altamente focalizadas. También en México y en Estados Unidos, este producto está autorizado
para su uso en industria alimentaria y también con técnicas pues innovadoras como la aplicación en mezcla con espuma, lo que es la técnica de foaming, ¿no? Eso también es espuma, que es un surfactante para insecticidas como la marca Profon Platinum, que se puede utilizar con Demand 10S. Entonces tenemos en Demand 10S pues una alternativa para el control de cucarachas. Y el hecho de que sea una formulación de tipo CS, Capsule Suspension, que es un microencapsulado, significa que el ingrediente activo, a pesar de ser un piretroide tipo 2, al estar dentro de las microcápsulas, pues no tiene un comportamiento de tipo repelencia, a diferencia de otras formulaciones que tenemos, también de lambda-cialotrina, donde el ingrediente activo pues estaría encuerado, ¿no? Ahora sí que no tendría su microencapsulación. Por ejemplo, polvo humectable, Icon 10 pH que vendemos en algunos países, o el Icon 2.5C que se vende en México, ¿no? Esos son piretroides también tipo 2, por ser lambda-cialotrina, pero ahí no viene microencapsulada. En Demand 10S, la microencapsulación evita este efecto de repelencia, ¿sí? Entonces, cuando queremos jugar con no repelencia, una opción es Demand 10S. Tenemos estudios donde se ha expuesto a cucarachas en superficies tratadas con Demand 10S y después se coloca cebo cucarachicida y no hay esta fase de repelencia hacia el cebo, a diferencia de otras formulaciones que no son microencapsuladas, ¿no? Entonces, con confianza se puede utilizar como una parte de estrategia en combinación con cebos cucarachicidas. Este producto además tiene pues, el aval de la Organización Mundial de la Salud, ya que ha tenido especificaciones WOPES, y también tiene el Prequalification Vector Control a partir del 2018, que ya es una forma todavía más estricta de evaluar los plaguicidas que van dirigidos a salud pública. Entonces, ustedes tienen la fortuna de tener un producto que incluso está evaluado por la Organización Mundial de la Salud. Residualidades muy amplias. Bueno, aquí no se ve la carta, pero es la carta de la Organización Mundial de la Salud, del Prequalification, y residualidades pues bastante altas, dependiendo la dosis que elijan de la etiqueta. Esto es una fotografía, más de 3.000 elementos en microscopía electrónica. Las microcápsulas, que son estructuras que permiten, qué simpático, a mí sí me corretea. Bueno, vemos aquí la pata de un insecto donde está la microcápsula y lo interesante es que mientras las microcápsulas están en la superficie hay una estabilidad y hay una larga residualidad, pero en cuanto esas microcápsulas se combinan con el exoesqueleto de los insectos o de otro tipo de artrópodos, ahí es donde hay una reacción lipofílica, y se libera el ingrediente activo, ¿no? Y entonces es cuando ya realmente actúa el ingrediente activo. Registro EPA en los Estados Unidos, allá se llama Demand CS, en Perú Demand 10S, en México se llama Icon 10S, pero es exactamente la misma formulación. De hecho, se produce en Bélgica y se distribuye a diferentes partes del mundo. En Colombia, allá la marca es Icon 10ME, no hubo. Y como pueden ver, la etiqueta en Estados Unidos tiene autorización para su uso en áreas donde se manejan los alimentos, ¿no? Y ahí hablan, pues, en lugares que no son privativos, ¿verdad? De lugares donde se hacen procesos de enlatado, donde se hacen procesos de meter alimentos en cajas, donde almacenamiento. Entonces, nos refiere a industria alimentaria. Incluso aquí hablan de molinos, procesos lácteos, de dairies, donde se producen aceites, jarabes, ¿no? Entonces, tenemos autorización de uso en estas áreas sensibles. En la etiqueta en México, por supuesto, también se hace referencia a estas áreas. También tenemos certificación HACCP de HACCP International, que está vigente el año 2025, y bueno, pues esto también nos abre una puerta para clientes de industria alimentaria. Una buena técnica de aplicación, la trilogía, un buen producto como Demand 10S, equipos de aplicación adecuados para estas técnicas y pues un buen sistema de calibración, ¿verdad? Tenemos que calibrar no solo el flujo por minuto, tenemos que calibrar la velocidad de aplicación
para garantizar que la cantidad de ingrediente activo que se aplica por metro cuadrado pues sea precisa. Porque si no, viene el interrogatorio del auditor. A ver, explíqueme si realmente aplicó la dosis que dice la etiqueta. Si yo no sé calibrar, pues ya desde ahí me agarró en curva el auditor. Auditorías de gestión de calidad, hay diversas en Perú, ¿no? Pero al final, pues siempre van a preguntar si el producto tiene registro EPA, si tiene autorización en industria y pues también la certificación HACCP nos ayuda con estas certificaciones. Bueno, unos otros pasos de TED, cooperación y comunicación con el cliente, profesionalismo y alta calificación, todo eso es importante en un buen manejo integrado de plagas. Tema de resistencia, es real, la resistencia es real. Y hay diferentes tipos de resistencia, porque además es genética. Puede haber resistencia por comportamiento, como con los cebos cucarachicidas que tienen azúcares. Por fortuna, Advio no tiene azúcares. Es un buen cebo para romper resistencia de comportamiento. Resistencia de cambios físicos, engrosamiento de la capa de quitina y cepas del exoesqueleto. Resistencia metabólica, ¿verdad?, que producen una cantidad mayor de enzimas o ciertas enzimas que ayudan a degradar ciertas familias químicas. Y pues la insensibilidad en el sitio de acción, por ejemplo en piretroides se llama factor KDR, en organofosforado se llama MASE, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de resistencia. Lo malo es que puede haber multiresistencia, puede haber cepas que sean multiresistentes, pueden tener más de un tipo de resistencia genéticamente hablando y también resistencia cruzada. Por ejemplo, gente que dice, bueno, yo estoy rotando piretroides con piretrinas. Son el mismo modo de acción y además comparten mecanismo de resistencia por factor KDR en ciertos subtipos de KDR, ¿no? Entonces, no es una real rotación, piretrinas con piretroides. Bueno, les confío este manualito, ¿verdad?, que es el de IRAC, lo pueden bajar de internet. Actualmente hay 34 diferentes modos de acción. Los principales formas de matar a las plagas, pues es a nivel de sistema nervioso, nervioso muscular, a nivel de crecimiento, como los reguladores de crecimiento, respiración, que ahí pues podemos hablar de dos temas, ¿no? Fumigantes, pero también está la hidrametilona, que funciona a nivel de respiración celular, afectando el ciclo de Krebs, y a nivel de tracto digestivo, pero bueno, eso más para control larvario con, por ejemplo, Bacillus thuringiensis, ¿no? Entonces, vemos que hay diferentes modos de acción. Lo malo es que no todos son para control de plagas urbanas. Por eso hay que ser muy, dirían en Colombia, muy juiciosos, ¿verdad?, para utilizar los productos de manera adecuada y evitar que se expresen mecanismos de resistencia en las plagas. Bueno, TED también, control de calidad, documentación. Si no hay documentación de lo que se hace, significa que no se hizo, ¿no? Si se documenta, se hizo; si no documenta, no se hizo. Y esto para una auditoría es súper importante, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora Teresa Ambriz. Agradecemos a esta presentación a la empresa Tecnología Química Comercio, representante en Perú de la empresa Syngenta. Las preguntas, por favor, nuevamente van a tener que hacérselas llegar, doctora, a través del WhatsApp para que usted pueda responderlas en otro tiempo. Le agradecemos mucho otra vez, por favor, con un fuerte aplauso.